El Barça goleó al Newcastle y se clasificó para cuartos. 3 goles en 16 minutos, voló, pero el chiringuito se quedó con una imagen que el propio Barça publicó. Lamine Yamal se fue el primero al vestuario, sin celebrar con sus compañeros, y nadie supo explicarlo. Jorge Alessandro, ¿el Barça favorito para la Champions? Yo no lo veo favorito para la Champions. Lo veo con ciertos debilidades. Lo veo uno más de los competidores. Y aparte en esta eliminatoria ha habido bastante contradicción, porque han sido 4 bloques del partido. Tenemos los 2 tiempos de Newcastle, donde podemos hablar de tablas. Yo creo que el resultado justo hubiera sido un 2-0 en el partido de ida y estaríamos hablando de algo lógico. Terminó con un 1-1. Y después hablamos del epicentro del gran partido, que es cierto, de esos 15 minutos mágicos. Pero vamos al primer tiempo. En el primer tiempo se produce un equilibrio muy grande, que podríamos estar hablando de un resultado de tablas, porque ha habido un penalti que se pide, otro que no, y inclusive una cierta incertidumbre y el ritmo de juego. ¿Por qué no te gusta el Barça? A mí, no, déjame. ¿Qué falló el Barça? No, yo voy a los hechos concretos, pero yo quiero llamar la atención, lo extraordinario. Estaba con el bloc de notas en el escritorio y viendo la filmación, y la velocidad del segundo tiempo no entraba en mi anal. Volaba el Barça, volaba. Si en 3 tiempos no voló en 45. Yo quisiera saber quién es el preparador físico, es un mago. Y el Barça voló y desarboló, picaban hasta Lewandowski, pasaban y en 16 minutos marcó 3 goles como una computadora. Claro, hizo pa. No, pero entiéndeme. Karma, Freisa y Jorge Alessandro creen que el Barcelona es favorito a la Champions. La segunda parte Jorge ha dicho Real Madrid campeón, le habéis puesto No, Atlético Madrid y ahora mi favorito. El Atlético Madrid mi favorito. Creo que no escuchas el programa, Sí, Karma. lo dije. Lo escucho perfectamente. Hace 3 semanas que lo dije. Pero hoy te han puesto el himno del Madrid. A mí en la segunda parte, no llega, la segunda parte del Barça me parece espectacular. Espectacular, velocidad, desdoblamientos, intercambio de posiciones, llegadas, pressing, finalización, eficacia en el gol. Claro, por eso al final mete los goles que mete, si no sería imposible. Y lo que pasa que, bueno, yo ya me he acostumbrado, he esperado en momentos a veces el ver a Flick cambiar, pero yo ya he visto que es imposible. Y mira, y además yo no voy a pedir ya ni que en momentos determinados cambie, porque no lo va a hacer. Él tiene un riesgo, él asume un vértigo en el fútbol que, como él lo entiende, los chicos se lo han comprado. Yo creo que la dificultad para ser campeón de Europa está en que en momentos determinados no supiera recogerse un poquito más, aunque, por ejemplo, en Inglaterra en la ida sí que se recogió un poquito más en momentos determinados y fue inteligente, y si eso lo moldea, yo lo veo como un favorito a poder ganar la Champions. Fran, yo pienso como tú, pero si tú no cambias, a la mínima que te viene un rival con calidad arriba, cualquier equipo inglés o el Atlético de Madrid, como pasó en Copa del Rey, que a las 4 que tuvo te las metió, ahora te viene el Atlético otra vez. Y si pasas, te viene el... Yo creo, Alex... ¿Quién es el Arsenal? Es que... Yo creo que es que ahí o cambias un poquito o te eliminas. Yo creo que quizá en casa no, pero yo creo que en las idas yo creo que sí que va a haber momentos a lo mejor donde él sí empieza a manejar eso mejor, porque a mí en Inglaterra sí que vi momentos donde el equipo se vino un poco más atrás, a un bloque más medio, decíamos no, pero en el inside decíamos no presiona, no está presionando, no estaba yendo, estaba más posicionado, aguantando más la posición, vio efectivamente que no podía ir a presionar y no se tiró a lo loco. Entonces ahí manejó un poco mejor el resultado. Luego en casa ya no es sostenible, porque se van a la guerra y a la guerra van contra. No te este equipo a la guerra es mejor que los demás. Cuidado, el Barça voló. 3 goles en 16 minutos, Rafinha en 6 goles. Flick como un mago. Pero el propio Barça publicó un vídeo del final del partido, y en ese vídeo hay algo que nadie esperaba. Lamine Yamal se fue el primero al vestuario, solo, sin celebrar con sus compañeros, y el chiringuito explotó. Sigue. Técnico, como estadista, como estudioso, ¿no te llamó la atención esa voladura del segundo acto? Es decir, yo estaba viendo y digo, si esto eran 10 en la hora y ahora vuelan. Pedri en el primer tiempo estaba escondido entre los centrales. Se metía por delante de Gerard porque no encontraba el sitio en el primer acto. Y el Barça quedaba incomunicado. Iba a la izquierda. Exactamente. Y no entraba en juego. Estaba alejado de la jugada. Centrales. Y resulta que en el segundo tiempo cogió la moto. Pero esto y yo ha digo, le pasado falta más campo. Pero yo creo que ahí Flick tiene mucho que ver. Ahí tocas un entrenador intervencionista como Flick en el descanso. Ahí yo creo que toca 3 cosas. Esta temporada. Esto ha pasado más veces esta temporada. Para mí es una eliminatoria, desde el punto de vista así de un análisis futbolístico, inclasificable. Porque tú dices, 3 goles de córner. 135 minutos en los que el Newcastle
No ha estado por debajo del Barça. En ningún aspecto, compitió. En absoluto, ha competido y ha estado en alguna fase de esos 135 minutos, 100 por lo menos, ha estado... Bien. Y de repente en 45 minutos 16. desaparece. En 16 hizo 3 goles. El Barça se lo lleva por delante por una serie... Claro, una serie de situaciones que el Newcastle... 4, 11 y 16. Claro, que el Newcastle, dices, explícame cómo desapareces del campo, cómo es posible que pierdas el balón en las zonas donde el Barcelona te aprieta simplemente con mirarte. Ya había un momento en el que con la mirada el Barcelona recuperaba... No, porque siempre se habla del Barça. Bien, siempre se habla del Barça. Perdóname, tú que eres experto en Barça, siempre se habla del Barça que necesita ese error físico para ser el Barça, que es el Barça en cuanto baja, cuando dice Flick también, cuando bajamos. Necesita dominar el juego. Dominar el juego, no. Porque vamos a ver, el Barça necesita dominar el juego desde el balón. Pero Toni, no es un equipo sospechoso estar mal. Desde el balón. Sin embargo, Lamine, ¿por qué está tan enfadado? No está enfadado. No está enfadado. Alex, hay una imagen rara. Sí, a ver, hay una imagen, serio, ¿no? Yo no sé si es enfadado, no, enfadado serio, lo vais a ver, pero es verdad que llama la atención, el Barça gana al Newcastle, se clasifica y vamos a ver el final del partido. ¿Por qué ocurre esto? No está enfadado porque lo vais a ver de buen rollo, pero aquí acaba el final, aquí acaba el partido y Lamine es el primero en irse. Hace ese gesto a la cámara, incluso mira ahora atrás diciendo, ¿y el resto de sus compañeros, excepto él? Se quedan celebrando con la grada. Y esto lo ha publicado el Barça. Sí, esto es un inside del Barça y luego justo, mira, y todos hacen ahí ese corro. Estábamos todos exultantes. Yo no sé si Lamine estaba con ganas de irse al vestuario por algún motivo. La imagen desde el principio me extraña mucho que el propio club se encargue de señalar cómo Lamine no se va con sus compañeros. Y aparte se gira, como un integrado, ¿no, Edu? Yo creo que es todo lo contrario. Imagen del Barça, ¿eh? Le quita trascendencia publicándolo. Esto lo muestra el Barça. Ahí, ¿ves? Y luego pone esta imagen de todos. Lo hace algún jugador, eso sí, pero publicándolo comparativamente lo hace algún jugador Bueno, o abre el debate, Karma. Yo entiendo. ¿Qué interés tiene el Barça en abrir un debate con Lamine Yamal? No, creo que es un error. Creo que es un error de quien corresponda. Pero eso de que le quita trascendencia, no. Lo que hace, la prueba la tienes aquí. Igual el chico tenía ganas de ir al baño, no podía más. A ver si me entiendes. O sea, es que yo qué sé. Sí, pero no, en cualquier caso se equivoca poniendo la imagen. Es mejor no ponerla. Bueno, pero fue un hecho consumado. Pero es un hecho consumado. Esto es periodismo. Solo, ¿no? Sí, el de penalti. El de penalti. A lo mejor él está enfadado porque y había cometido un error. La acción que hace con el pase a Lewandowski. Que es un error de juventud y de genialidad, por decirlo de algún modo, ¿no? Y al final, dices, bueno, él es consciente de que ha cometido ese error, después mete el penalti, se reivindica un poco más, bueno, y ya está. Igual él dice, ostras, un día que se han metido 7 goles, que Rafinha ha estado en 6, a mí me hubiera gustado meter 2 más. Incluso parece que le consuelan. Que Jorge quiere que diga... No se me ocurre que haya ningún problema, la verdad. Diga que si esto lo hace Vinicius, le estamos matando. No hablemos de Vinicius, Juanma. No hablemos de Vinicius, que la diré muy gorda. Y esto es lo que dejó el Chiringuito. Una noche que empezó con una eliminatoria inclasificable y terminó con una imagen que el propio Barça publicó y que nadie supo explicar. Y hay 4 cosas que ningún fan del fútbol puede ignorar. La primera, los 16 minutos que pararon Europa. El Chiringuito fue claro, en 135 minutos el Newcastle no estuvo por debajo del Barça en ningún aspecto. Compitió, fue intenso, estuvo en el partido y en 16 minutos el Barça marcó 3 goles como una computadora. Hizo pa, sin pausa, sin piedad, y alguien dijo algo que lo resume todo. Con la mirada, el Barcelona recuperaba el balón. El Newcastle simplemente desapareció del campo. La segunda, el debate que Flick no cierra. El Chiringuito lo analizó. El Barça de Flick asume un vértigo en el fútbol que nadie más asume en Europa. No se recoge, no se esconde, va a la guerra siempre y los jugadores se lo han comprado. Pero hay una pregunta que el Chiringuito dejó abierta. Cuando llegue un rival con calidad arriba, ¿puede ese Barça aguantar? El Atlético ya les metió 4 en Copa y el Arsenal espera en cuartos. La tercera, la imagen de Lamine, y aquí está el momento que nadie esperaba. Al final del partido, el Barça gana. Todos celebran con la afición, todos menos Lamine Yamal. Lamine se fue con el primero al vestuario, hizo un gesto a la cámara.
cámara, miró atrás y sus compañeros seguían celebrando con la grada. Y lo que hace este momento todavía más surrealista, el propio Barça publicó ese vídeo y el Chiringuito preguntó lo que todo el mundo estaba pensando: ¿qué interés tiene el Barça en publicar eso? La cuarta, la comparación con Vinicius. Y aquí está la frase más polémica de la noche. Alguien en el Chiringuito dijo: si esto lo hace Vinicius, le estamos matando. Y nadie lo negó. La misma imagen, un jugador que no celebra con sus compañeros. Pero el debate es diferente según de quién sea. Y aquí está lo que esta noche nos enseña, no solo sobre el fútbol. El Barça de Flick voló en 16 minutos, 3 goles, como una computadora. Y al final de la noche, la conversación no era sobre los goles, era sobre por qué Lamine se fue solo. Eso pasa en la vida. Puedes hacer algo extraordinario, algo que nadie ha visto antes. Y al final, la gente recuerda el pequeño gesto que no encajó, la pequeña imagen que no cuadró. ¿Crees que el Barça puede ganar la Champions? ¿Y la imagen de Lamine? ¿Problema o nada? Déjalo en los comentarios, porque este debate no ha terminado. Dale like si crees que el Barça es el favorito ahora mismo, suscríbete y activa la campanita. Cada debate del Chiringuito llega aquí primero. Hasta el próximo.